Entramos en la recta final. En esta ocasión nos convoca la lectura completa del cuento El arco San Juan de Machalí. Mi tercer relato del libro Siete relatos breves de suspenso y terror. Como les decía, entramos en la recta final, la última etapa de esta seguidilla de 7 lecturas completas que buscan acercar mi obra hacia ustedes, hacia todos aquellos que gustan de las redes sociales y gustan de disfrutar a veces material distinto, contenido distinto. Pues bien, el arco San Juan de Machalí nos va a meter en una historia que va más allá de la vida, que los va a dejar pensando, los va a dejar analizando y muy probablemente cuestionándose qué pasa más allá. ¿Qué creen ustedes que pasa más allá? De eso se trata el arco San Juan de Machalí. Acompáñenme, los invito. Tómense un tiempo para escuchar esto y para procesarlo. Nada más, no les prometo nada más. Les prometo solamente un momento de tranquilidad, tensión, un poquito de miedo, pero sobre todo el cuestionamiento, sobre todo el pensar. ¿Qué pasa cuando ya no estamos acá? ¿Qué pasa en esa transición? Desde cuando nos llega el último suspiro en esta tierra y pasamos hacia el otro lado. Los invito, vayan por su refrigerio. Yo tengo el mío, ya estoy listo. Los espero. Acompáñenme. Yo sabía que algo le iba a pasar, se lo dije varias veces. Le dije que no pasara por ahí y no me hizo caso por la chucha, gritaba la muchacha, desesperada. Cálmate, Cata, déjalos que busquen, le decía Noé, mientras la agarraba con fuerza, tratando de calmarla. Pero por la cresta, Noé, mira lo que pasó. Cata seguía gritando, eufórica. ¿Por qué no me escuchó? Luces y sirenas teñían de rojo, verde, amarillo y azul todo el sector del arco, el arco San Juan de Machalí, punto de entrada al cerro que lleva el mismo nombre. Algo había pasado. Esa era la segunda vez dentro de la última semana que se veía algo similar. Parados en el borde de la calle que pasaba por el frente y bajaba hacia la plaza, la avenida San Juan, mucha gente murmuraba, dando su análisis y comparando teorías. Desde un borracho botado en la vereda, hasta algún ahogado que traía el canal de regadío. Así de variadas eran las posibilidades. El punto era que, mientras ellos especulaban, Cata y Noé sabían que no verían más a su amiga. Ellas habían oído las historias, esas historias del arco y historias que no querían aceptar. No querían aceptar que Tammy era, casi con toda seguridad, la tercera mujer en desaparecer. Mira, tal vez ella ni siquiera pasó por acá. En una de esas se fue por el otro lado. Vamos a verla hacia arriba, por acá, por calle Miraflores. Noé le sugería a Cata, buscando levantar alguna esperanza en ella, o en ambas. No, si yo sé que está ahí. Ella me dijo, vamos a ir con el Cristóbal a ver el arco, porque queremos saber qué pasa ahí. Ya, sí, eso te dijo, pero ¿quién te asegura que si pasaron por ahí o no? Replicó Noé. Hazme caso y vamos por acá a buscarla. Yo sé que sí pasó, dijo Cata, porque iba hablando conmigo por teléfono cuando estaban subiendo los peldaños del arco, y yo la escuché clarito cuando gritó. ¿Escuchaste a la Tami cuando gritó? Me estáis hueveando, ¿cierto? Te dije que iba hablando conmigo. Me estaba contando cómo subía los peldaños y justo le dijo al Cristóbal que la esperara, que no caminara solo tan adelante. Fue ahí cuando pegó el grito. Cata le trataba de explicar. Noé, te digo que yo la escuché gritar, y al Cristóbal igual. Noé no podía ni pestañear. Cata le relataba los que podrían haber sido los últimos segundos de vida de su amiga Tammy y su pololo Cristóbal.
Los destellos de las luces se reflejaban en los rostros humedecidos por las lágrimas de aquellas dos amigas. Incrédulas y casi sin esperanza, miraban abrazadas el tumulto del equipo de emergencia que estaban agrupados bajo el arco. Era tanto el ajetreo que con suerte se distinguía la base de aquella estructura. Otros dos desaparecidos bajo el arco San Juan, en Machalí, rezaban los titulares de la radio local y la prensa regional. Machalí había pasado de ser un pueblito pintoresco por su ambiente grato y de campo, como tierra guasa que es, a un punto de interés policial debido a las desapariciones que desde hace 2 semanas venían ocurriendo. Tami y Cristóbal elevaban a 5 el total de víctimas del arco del Cerro San Juan de Machalí. Noé, la Tami está ahí, vamos, dijo Cata, llorando. Insistía en acercarse y traspasar las cintas policiales. No podemos, Cata, por favor, cálmate. Entiende, esperemos acá, respondió la amiga, abrazándola y disimulando su desesperación al recordar lo que ella le había dicho. Yo la escuché gritar. Tras unos minutos, cierto movimiento dentro del grupo de personas las alertó. Algunos se apartaban para dar paso a los bomberos que con dificultad cargaban unos bultos particularmente grandes. Eran 2 bolsas del servicio médico legal. ¡No, la Tami! Gritó Cata, batallando por liberarse de Noé. Cata, no, espera, no te sueltes, espera, ven. Noé apenas logró sujetarla. Aferradas, una a la otra, reventaron en llanto al ver cómo los 2 cuerpos embolsados eran metidos en aquel cajón metálico blanco. Mientras el conductor cerraba el contenedor, ellas poco a poco se acercaron a la camioneta. Resultó ser que Noé lo conocía de su periodo de trabajo en el hospital, por lo que el lograr hablar con él era la única oportunidad que tenían de averiguar algo. Entonces, aprovechando que bomberos y carabineros estaban agrupados en el primer peldaño del arco, conversando con otros individuos, se acercaron al hombre y le hablaron. Carlos, hola, murmuró Noé, moviéndose sigilosa. Ah, hola, Noé, le respondió, luego de reconocerla y casi murmurando, al mismo tiempo que aseguraba el cerrojo del contenedor de su vehículo. Por favor, dime que las encontraron, ¿sí? Dijo ella. ¿Las encontraron? ¿De qué me hablas? Preguntó él. De la Tami, po, dijo Cata, angustiada por el trauma de saber que su amiga había sido almacenada. ¿Acaso no veis que metiste a la Tami ahí y al Cristóbal? ¿Por qué lo negáis? ¿Qué? ¿De qué me hablan ustedes, oigan? No, nada que ver. Esas personas son los 2 viejitos que estaban perdidos desde el domingo pasado. Los encontraron hace un rato entre las plantas que dan justo al canal de regadío, ahí, pasando el arco, respondió Carlos. ¿Qué weá estáis diciendo, oye? Preguntó Cata, que de sopetón paró de sollozar. Noé no pronunció palabra, solo lo miró, sorprendida. Carlos no dijo nada más. Se subió a su vehículo, lo puso en marcha y se fue, dejándolas al descubierto. Las muchachas quedaron lo bastante cerca como para escuchar entre murmullos que confirmaban el hallazgo de 2 varones de tercera edad, al parecer ahogados, y con algunas marcas extrañas. El detalle de cómo estaban los cuerpos no les importó. De hecho, ni pusieron atención en ello. Solo enfocaron sus neuronas en la frase 2 varones de tercera edad. No era la Tami, ni ella ni el Cristóbal, dijo Cata, pasando de la histeria a la incredulidad y el desconcierto. No, pero... ¿Y qué les pasó entonces? Respondió Noé. Ninguna entendió nada. Paradas ahí, con sus brazos caídos, no lograron comprender lo que había sucedido. Con sus miradas fijas en el arco, tal desconcierto no hizo más que reflejar en sus ojos la mezcla que imponían en ese momento las luces, la noche y sus propias lágrimas. En el fondo, no querían entender, solo querían saber dónde estaban Tami y Cristóbal. Varios eran ya los desaparecidos que llevaba cobrados el Arco San Juan. 2 muertos confirmados, vagabundos ambos, muy conocidos por los habitantes del sector, con signos claros de ahogamiento y lesiones. Otro posible, el cuidador de autos que trabajaba en el estacionamiento del cerro. Nadie lo ha visto
por ningún lado desde hace días. Y los últimos, la pareja, de quienes lo único que se sabe es que ambos gritaron mientras hablaban con una amiga. Factor común que se presupone, todos iban subiendo los escalones del arco o circulaban en las cercanías de este. ¿Ridículo? Sí, tal vez. ¿Raro? No. En Machalí no. Por algo le dicen la tierra de brujos. Muchas cosas extrañas pasan en ese pueblo que ni siquiera son contadas en murmullos. El hecho de que 5 personas desaparezcan solo reafirma por qué lo llaman así. Pero Noé, si no eran ellos, ¿dónde cresta están?, dijo Cata, buscando una respuesta en su amiga. Tenemos que seguir buscándolos. Hay que tener fe, respondió ella. Sabía que cada minuto que pasaba iba en contra de todo buen pronóstico. Una tras otra, las unidades de emergencia abandonaron el sector del arco. Se restableció el tránsito, que había sido desviado, y, tal como si nada hubiera pasado, la normalidad de esa parte del poblado volvió a hacerse presente. No más murmullos de los observadores, no más luces, no más sirenas ni cintas policiales, solo el frío, uno que otro perro medio perdido, el viento y el arco, que seguía ahí, mudo, sólido, imponente en su estampa, pero inerte en su forma. Marcaba el inicio y el fin de un camino que algunos amaron iniciar, pero que sufrieron luego de verlo terminar. Ellas estaban ahí, mirando, buscando bajo esa figura de hormigón y fierro las respuestas a esos gritos que seguían resonando en la cabeza de Cata y que no se iban a callar hasta saber la verdad. Ellas estaban ahí, observando. Ellas y alguien más. Alguien que no se fue cuando se fueron todos. Una silueta. Un hombre que las observaba. Sombra, viento, miedo y una oscuridad traslúcida moldeaban lo que ellas en cierto momento vieron como una persona. Guardando un silencio, pensaron y asumieron sin siquiera coordinar neurona alguna. Él fue. La mirada de ambas demarcaba hacia el camino que inicia en el arco. Ahí estaba la silueta, ancha y de brazos caídos, quieta, pero expectante. Quieta y observándolas. Estaba quieta, sí, esperándolas. Noé y Cata no hablaron. Por alguna extraña razón, sabían que si pronunciaban palabra, aquel hombre se iría. Él sabía algo, él tenía que saber. Por eso estaba ahí, lo intuían. Un paso avanzado y él no se movió. 2 pasos avanzados y él no se movió. 3, 4, 5 pasos avanzados y él desapareció. Tal y como se instaló ahí, a metros del arco frente a todos, pero oculto del mundo, la silueta de un segundo a otro se esfumó. La sombra solo fue eso, una sombra, una que solo 2 chicas creyeron ver y que Dios o alguna fuerza extraña la apartó de su vista. ¿Dios? Nadie lo sabe. Se supone que él no juega así. Al menos eso es lo que se supone. ¿Alguna otra fuerza? Insisto, en el Machalí que yo conozco puede pasar cualquier cosa. Noé, ¿lo viste, cierto? Sí, Cata, sí lo vi. Se desvaneció, o sea, eso creo. Vamos a buscarlo, él debe saber algo de la Tami. Vamos, antes que se vaya lejos. Debe estar por ahí mismo, exclamó Cata, al tiempo que ambas apuraban el paso hasta lograr un trote medio desarmado. Estaban cansadas y lo empinado del camino no les permitía hacerlo mejor. ¿Pero qué cresta? Si estaba aquí. ¿Dónde se fue, Noé?, dijo Cata, ofuscada. De verdad que no entiendo nada, agregó ella, mirando eufórica alrededor, tratando de comprender y asimilar lo que estaba pasando. La sombra que las observaba minutos atrás ya no estaba. Ningún rastro de quien ellas suponían que podía ayudarles. ¿Dónde se fue? No tenía muchas opciones. Por el camino hacia arriba se llegaba al estacionamiento, por el cerro al bosque. Hacia abajo,
el arco y la avenida San Juan. Él no corrió, al menos ellas no lo vieron correr. Cata, vamos para allá, dijo Noé, apuntando el camino que subía el cerro. Vamos a buscar a los chiquillos, después nos preocupamos por ese viejo. Ya vamos, apúrate. Con un caminar dificultoso retomaron la subida. Por la derecha miraban la parte posterior del arco. Lo dejaban atrás convencidas de que ahí debía estar la respuesta. Por la izquierda, eucaliptos añosos y enormes oscurecían mucho más la noche y sus mentes, mientras guardaban para sí mismos alguna historia que el viento nocturno les contaba entre sus ramas. Caminaron mirando sus pies, buscando fuerzas e intentando calmar su respiración. Siguieron subiendo, lento y con esfuerzo. Otro par de pasos. Miraron al frente y aún faltaba camino. Solo vieron algunas luces al final. Volvieron a mirar el suelo y siguieron subiendo. Entre su jadeo y cansancio, el tiempo pasó. Entre su jadeo y cansancio, creyeron llegar al final. Más árboles, viento, murmullos, oscuridad, pero el final del camino no llegó. Sin entender el tiempo y el silencio que las impulsaba, Cata y Noé continuaron su caminar. Noé, espérame por favor, dijo Cata. Noé se detuvo, la miró hacia atrás en silencio. ¿Descansemos? Me cuesta mucho seguir, dijo Cata buscando a Noé con su mirada. En eso, vio entre sombras y luces que alguien se acercaba desde arriba caminando por el medio de la calle. Mira, Noé, preguntémosle si ha visto a los chicos. Háblale, dale, háblale. Noé se volteó y vio al caminante. Era un hombre que con ambas manos sostenía por su costado su bicicleta. Cuando estuvo cerca, le habló. Hola, caballero, buenas noches. ¿Le puedo hacer una consulta? El hombre ni la miró. Siguió su marcha luchando por equilibrar su bicicleta. El peso de la docena de conejos muertos que traía colgando cabeza abajo se lo impedía. Los perros que le acompañaban fueron los únicos que respondieron a Noé con sus ladridos y amenazas. Señor, una consulta, insistió, manteniendo distancia de los animales. Oiga, es una emergencia, intervino Cata, sorprendida por la actitud del señor. Los quiltros seguían cubriendo el avance del viejo. Él los miró extrañados y siguió caminando. No habló, no respondió, no miró. Solo caminó y se alejó, protegido todo el tiempo por sus 3 leales guardianes. Pero Noé, ni nos miró. ¿Qué pasa? No sé, Cata, no lo sé. Por la cresta, nadie ayuda, Noé. Cata, ya cálmate. Seguro el viejo andaba borracho, ya déjalo, respondió Noé, y retomó la caminata. Cata la siguió, rezongando. Las muchachas avanzaron siempre manteniendo su cabeza abajo. Cada paso que dieron requirió más esfuerzo que el anterior. Por alguna razón, la subida se les hizo en extremo difícil. ¿Y la sombra esa, Noé? ¿Qué fue eso? Todavía me da vuelta. ¿Cómo diablos? No vimos dónde se fue, continuó cuestionándose Cata, mientras luchaba para alternar lo menos posible sus palabras y su respiración jadeante, que la ahogaba. No sé, pero ya olvídalo, respondió su amiga. Seguro corrió y se escondió y no lo vimos. Mira allá. Ya vamos llegando. Se ve más gente. Vamos, apúrate. De pronto... Ambas saltaron aterradas. Un gato que vigilaba la noche acomodado en el alero de una de las casas emplazadas por su derecha les gritó en la cara espantándoles hasta el cansancio. El animal, erizado por completo, se puso en guardia de un salto y quedó listo a reaccionar en su defensa. ¡Qué mierda, gato maldito, me asustaste!, le gritó Noé. Cata, que casi se fue al suelo del susto, solo atinó a tocarse el pecho y jadear profundo. Una vez que se les pasó la taquicardia, continuaron. El gato relajó el pelaje y en el mismo puesto de guardia donde estaba, se volvió a acomodar con toda calma. Posó su cuerpo sobre aquel techo, cerró suavemente sus ojos
y enrolló su cola alrededor de sus patas. Por fin, la explanada del estacionamiento se asomó frente a ellas. La visual prometedora de la llegada les alimentó de energía, por lo que apuraron el tranco. «Mira, Cata», dijo Noé, «las luces. Parece que hay más equipos de emergencia». «¿Pero cómo? ¿No estaban allá abajo hace un rato?», contestó Cata. «Ya, apúrate, vamos a ver». «No importa, dale, camina», respondió Noé, tomándole del brazo para hacerla avanzar. Entonces, un par de pasos más adelante, se les clarificó la escena. Entre la penumbra, coloreada por las balizas, vieron otra vez a carabineros, municipales, prensa local, curiosos, ambulancia y, para su pesar y temor, otra vez esa camioneta blanca. «¿Carlos?», dijo Noé, fijando la vista en el vehículo médico. «¿Qué dijiste? No te escuché bien». «Carlos está ahí de nuevo». «¿Carlos? ¿Qué Carlos?», preguntó Cata, tratando de computar lo que había escuchado. «¿Te refieres al del médico legal?». Cata no se equivocó. Era Carlos nuevamente, el del servicio médico legal. Era él y su camioneta. Una al lado de la otra, distantes a varios metros, solo observaron la escena. Sabían que, si Carlos estaba ahí, al menos un cuerpo habría sido encontrado. Inmóviles, sentían cómo la esperanza se diluía de a poco en sus corazones. No hablaron, solo esperaron. Esperaron el conteo, sí, el conteo de cuántos bultos cargos Carlos se llevaría finalmente. No hablaron, atentas ahí donde estaban, solo esperaron. «Ahí va, mira, uno. Sí, yo conté un bulto», dijo Noé. «Yo no sé, no estoy segura, creo que uno también». «Sí, uno. No sé, tal vez me equivoco. Es que no veo muy bien desde acá», respondió Cata, insegura. «Uno. Fue un bulto», dijo en ese instante una voz desde la derecha. Ambas, extrañadas, se voltearon de inmediato. «¿Ah? ¿Pero qué mierda? ¿Tammy? ¡Tammy!», exclamaron al unísono, y estaban en lo cierto. Era Tammy. Ninguna daba crédito a lo que veían. Tammy, su amiga, estaba justo ahí. Como acto reflejo y apenas conteniendo la emoción, ambas se acercaron raudas para abrazarla. «Gracias a Dios que apareciste», exclamó Cata, visiblemente agotada, pero feliz. «Dios bendito, por fin, ¿cómo estás? ¿Qué pasó?», preguntó Noé, intentando comprender tremenda sorpresa. A 2 pasos de que ambas llegaran al lado de Tammy, ésta, que no despegaba la vista de donde estaban las luces, les habló. «Estoy buscando a Cristóbal», dijo, con tono bajo y seco. «Nosotros también, pues, Tammy. Los buscábamos a ambos. Estábamos muy angustiadas», agregó Cata, mirando a su amiga con los ojos humedecidos y aún algo jadeante. «Por lo que estoy viendo allá», agregó Noé, que volvió a mirar hacia los vehículos de emergencia, «ya encontraron a Cristóbal». «¿Cómo se te ocurre?», gritó Cata. «Debe estar por acá. Si apareció la Tammy, él debe andar cerca. Hay que seguir buscando». Tammy no despegó la vista del gentío. En efecto, vio un bulto ser almacenado en la camioneta blanca. Pero necesitaba saber qué pasaba ahí. Todas ellas lo necesitaban. «Vamos a averiguar», dijo Tammy, haciéndose camino, apartando con firmeza a las muchachas que se habían ubicado enfrente de ella. Ni siquiera alcanzaron a abrazarle. Ellas, sin mayores preguntas, la siguieron. Sin pronunciar más palabra, aquel trío caminó otro par de metros. El festival de luces ahora iluminaba sus rostros, los rostros de las 3 amigas que seguían avanzando con la esperanza de saber algo de Cristóbal. De pronto, se dieron cuenta de que una radiopatrulla se aproximaba subiendo despacio desde el sector del arco hacia la escena. La mezcla de luces y ruido del motor las sacó de golpe de su letargo de expectación. Con una sincronía casi macabra, se voltearon a ver. «Miren, podemos preguntarles a ellos, ¿o no?», dijo Cata. «Sí, espera, le haré una seña para que paren y les preguntamos», respondió Noé, mientras agitaba una de sus manos. El auto no se detuvo.
En su interior, los 3 policías que estaban en sus tareas de policía ni siquiera voltearon la mirada sobre las muchachas. Solo hablaban y apuntaban con sus manos en la dirección del hallazgo. «Oye, ni te pescó», reclamó Cata al ver pasar el auto. «Tal vez no me vio», respondió Noé, intentando entender por qué no se habían detenido. «Cristóbal», dijo Tammy, de pronto. «¿Qué? ¿Lo viste? ¿Dónde?», preguntó Cata, nerviosa. «Cristóbal», dijo Tammy, de nuevo, solo que esta vez lo hizo apuntando con su mano hacia donde había estacionado el vehículo policial que acababa de pasar por su lado. A metros de esta, un poco hacia el cerro, estaba la figura. «Cata, la sombra, mira», exclamó Noé, cuyo rostro se empapó de un terror gélido. «Oye, sí, el mismo otra vez. ¿Será el Cristóbal?», respondió. Tammy no se movió. Ella había visto un bulto ser almacenado que estaba segura que era Cristóbal, y ahora resultó que lo veía ahí, parado. «Vamos, vamos a verlo», dijo Cata. «Cristóbal», dijo Tammy, con una voz tan seca que le raspó su garganta. Ese no es el Cristóbal. Ese no es el Cristóbal. «Cata, espérame», gritó Noé, tratando de alcanzarla. Ninguna puso atención a lo que decía Tammy. Tras un par de pasos, Cata gritó a la silueta buscando llamar su atención, pero ésta no respondió. Solo caminó a paso lento y casi como si levitara, desapareciendo detrás del ajetreo. Entre oír a todos hablando, ajustar la vista por los destellos y hallar a Cristóbal, ninguna de las 3 lograba hacer nada. No entendían palabra. La escena se le distorsionaba a la vista. Y Cristóbal, bueno, Cristóbal definitivamente no estaba. «Oye, pero si lo vimos bien, ¿cierto? Estaba aquí mismo parado y después se movió, ¿o no?», dijo Cata. «Yo también lo vi, Cata», dijo Noé. «Puede ser que él no te haya visto». Ese no», balbució Tammy, que llegaba ahí un minuto después. Sin éxito, Noé ya había intentado hablar con Carlos por segunda vez. Tenía la seguridad de que él la ayudaría de nuevo, pero esta vez no la escuchó, solo la ignoró. Cata y Noé se miraban extrañadas. Tammy, un par de metros atrás, con la mente algo perdida y su cara iluminada, las observaba. De pronto, el alboroto aumentó. Entre agitación y movimientos de entrar y salir del sector, las puertas de la camioneta blanca se abrieron de nuevo. Carlos, con una expresión mucho más apagada y dolorosa que la vez anterior, hacía lo suyo. «Carlos, oye, ayúdanos, ¿sí?», dijo Noé, acercándose de nuevo al hombre, suplicándole casi por tercera vez con un grito susurrado, oculto. Carlos no reaccionó. Su mirada se mantuvo fija en las espaldas del grupo y en la carga a la que pronto darían paso hacia su vehículo. «¿Están seguros, caballeros?», preguntó él, de pronto, accionando el interruptor de su radio al tiempo que ladeaba su cabeza hacia la derecha. El parlante le respondió. «Sí, confirmado». Carlos bajó la cabeza. Justo cuando la muchacha le iba a reiterar la pregunta por 4ª vez, Carlos se agachó de improviso. Algo se le cayó. Al desaparecer de su vista, aquella oscura silueta fue quien lo reemplazó ahí, parado ante sus ojos. Noé, al verla, pegó un grito corto, fuerte, casi aterrador, y se quedó mirándola fijamente y sin poder hablar. «Noé, mira, parece que es...» Cata frenó sus palabras de golpe. Su amiga no respondió. «Estoy listo, procedan», dijo Carlos. Tengo espacio suficiente para 3 más. Procedan con el traslado». «¿Traslado para 3?», se preguntaron todas al unísono, pero en silencio. «¿3? ¿Cuáles 3?», se gritaron unas a otras sin pronunciar palabra.
pero de algún modo se escuchaban. El espacio es para ustedes tres, dijo la silueta, con una voz que apagó y calmó toda luz, murmullo, tumulto y ajetreo. En ese momento, en medio de todo lo que ahí estaba pasando, eran solo él y ellas tres. Soy el guía y he venido a buscarlas. De inmediato, todo posible temor se desvaneció dentro de ellas. Una absoluta paz interior las invadió y todo el resto desapareció. En ese instante y en ese lugar eran él y ellas tres y Cristóbal. Sí, el mismo Cristóbal que al costado derecho de aquel señor oscuro apareció. Tammy, al verlo, con profunda paz pronunció: Ese sí es el Cristóbal. Cristóbal y Tammy se sumaron aquella noche a Noé y Cata. Todos ellos, cada uno a su tiempo y en su forma, habían sido víctimas asesinadas por el cuidador de autos del cerro. Criminal que no estaba desaparecido, sino que escondido. El guía que bajó por ellas, aquel ángel, sabía que el amor que se tenían en vida permitiría que sus espíritus se encontraran al momento de partir al cielo. Fueron 4 los cuerpos que Carlos almacenó esa noche, y fueron 4 las almas que Dios recuperó. Fin. Se los dije que la historia del arco del Cerro San Juan de Machalí los iba a trasladar un poquito más allá del momento en que termina nuestra existencia aquí en esta tierra y avanzamos. Avanzamos por esa transición, por ese camino, por ese andar que mientras estamos vivos no sabemos dónde nos va a llegar, dónde nos va a dejar. Tenemos una fe, tenemos una creencia, tenemos una educación respecto de qué pasa más allá. Cada religión, cada persona, cada ser humano que cree o no cree, tiene cierto convencimiento al respecto. En esta historia, Noé y Cata buscan a Tammy y Cristóbal. Se buscan, simplemente sin tener conciencia de que ya partieron. Su amor, su amistad, su cariño como pareja, como amigas, las hace preocuparse más de las otras personas en lugar de ellas mismas. Interesante, ¿no? Como para pensar. Este es mi regalo para ustedes, mi tercer relato, el arco San Juan de Machalí. Recuerden, recta final, quedan 2. Espero seguirlos viendo aquí en YouTube y no se olviden de compartir, suscribirse y darle like a este contenido. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Recuerden, cuídense. El terror está allá afuera. Chao.